Esta noche vamos a reflexionar sobre la espera del regreso del Señor. Los textos al final del año litúrgico y al principio del Adviento nos insisten en este hecho. La historia llegará a su fin y Cristo vendrá por segunda vez. Esta esperanza del regreso de Jesús ha desaparecido un poco de nuestra visión de la fe. En la práctica creemos que nos encontraremos con Jesús en el momento de nuestra muerte. Este será para nosotros el fin de la historia. Pero más allá de este encuentro personal con Cristo en la muerte, la Iglesia cree en una segunda venida de Cristo en la carne resucitada. Lo decimos en el credo. Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Esperamos que al final de la historia Cristo vuelva. Y en ese día los muertos resucitarán, los que están vivos pasarán de la vida a la vida, los que hayan muerto pasarán de la muerte a la vida, resucitarán. La misma creación resucitará, será regenerada y entraremos en una nueva vida que no conoce la muerte. Ustedes saben que la Iglesia, como aula, se dice, tiene un montón de símbolos. El altar es el lugar del sacrificio, el ambón representa la piedra donde se paró el ángel que anunció la resurrección. Cuando el sacerdote entra en la iglesia, nos recuerda que Cristo entró en el mundo. Pero hay un lugar que conocemos menos, un punto, y yo me paré casi en este punto, que es este que está aquí. Este punto se llama ombligo. El ombligo de la iglesia, que es el centro. Y este lugar representa ese lugar donde Jesús ascendió a los cielos. Cuenta la Escritura en los Hechos de los Apóstoles que Jesús estaba con sus discípulos y los bendijo. Y mientras los bendecía, ascendió al cielo. Y se le aparecieron unos ángeles porque los apóstoles se quedaron mirando para arriba y les dijo: ¿por qué se quedan mirando el cielo? De la misma manera que lo vieron irse, Jesús volverá. De la misma manera, bendiciendo. Se fue bendiciendo y volverá bendiciendo. Y en este lugar, en el ombligo, la Iglesia hace dos ceremonias. Dos liturgias tienen lugar aquí, en el ombligo. La primera es el matrimonio, cuando el hombre y la mujer se convierten en una sola carne. Y la segunda es la Eucaristía, la comunión. En este lugar Jesús desciende a nosotros para hacerse una sola carne con nosotros. Es lo que dice San Pablo. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos formarán una sola carne. Gran misterio es este. Me refiero a Cristo y la Iglesia. Una sola carne, el hombre y la mujer. Una sola carne, Cristo, el esposo, con la Iglesia, su esposa. En este lugar, Cristo baja bendiciendo. Por eso nuestra espera del Señor no es meramente horizontal. No es meramente un esperar que pase el tiempo para que llegue el momento de la muerte, sino que se proyecta verticalmente en la espera de este regreso del Señor en la carne. Cada día, en la celebración de la Eucaristía,
la asamblea exclama casi con un grito: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Esta invocación, ven Señor Jesús, expresa una espera concreta, real, carnal. En cambio, nosotros tendemos a considerarla como una espera espiritual. La hemos personalizado y la hemos espiritualizado. Mi encuentro será después de la muerte. Y no, el Señor quiere encontrarnos y quiere venir a nosotros en la carne. Porque nos hemos olvidado lo que significaba para los primeros cristianos este ven Señor Jesús. No lo entendían como algo espiritual, porque que Jesús viniera espiritualmente era lo habitual. Él lo había prometido: cuando 2 o más estén reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo, espiritualmente. Se trataba de algo más profundo. Ven Señor Jesús. Pedían que el Señor volviera en la carne, porque si el Señor no vuelve, nosotros no resucitamos. Esta convicción, que se traduce en un deseo del regreso del Señor, se ha debilitado un poco en nuestra fe. Y eso se puede percibir. Se puede percibir sobre todo porque hemos abandonado la liturgia. El hecho de que los cristianos no logren o no les resulte tan fácil participar regularmente de la Eucaristía no es solamente un signo de la secularización del mundo. No, esto sería echarle la culpa a otros. No, hay algo que la Iglesia ha perdido. Hay un problema dentro del cristianismo y no fuera. Y se refiere precisamente a la espera del Señor. Para entender esto, tendríamos que preguntarnos, o tenemos que preguntarnos, ¿por qué celebramos la misa? Nosotros celebramos la misa todos los días porque la Iglesia, que es la esposa de Cristo, una sola carne con Cristo, le ofrece al Señor, al esposo, sus dones. Y le ofrece sus dones para que el Señor vuelva. No en sentido espiritual, sino en sentido carnal. Cristo debe volver. Antes de ascender al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos: yo les mandaré el Espíritu Consolador, no los dejaré huérfanos. El Espíritu Santo garantiza que el que ascendió al cielo no esté ausente en la vida de la Iglesia, sino que se haga presente continuamente en el sacramento del altar. El Espíritu Santo es garantía de la presencia de Cristo en la Iglesia. Cristo volverá, pero su regreso comienza hoy. Desde la ascensión al cielo, cada día Cristo está volviendo. Cada día nos acercamos más al momento de la segunda venida. Y es el Espíritu Santo quien nos guía a través de la vida sacramental en esta dirección. Porque nosotros contamos los años desde el nacimiento de Cristo y cada año estamos más lejos de Cristo. Cristo nació hace casi 2024 años y el año que viene 2025. En cambio, esta perspectiva nos hace pensar que cada día, cada año, estamos más cerca de la venida de Cristo. Esa es la perspectiva del Espíritu Santo, que no nos lleva hacia atrás, sino que nos empuja hacia adelante por medio de la Eucaristía. Mirando hacia el futuro, vemos que Cristo se acerca. ¿Y cómo nos educa el Espíritu Santo para que esperemos
este regreso del Señor. Cada día, por obra del Espíritu Santo, Cristo se hace presente en el pan del altar. La Eucaristía es un sacramento que se repite. Algunos participan todos los días, otros una vez por semana, otros menos. La pregunta que nos tenemos que hacer con respecto a la Eucaristía es: ¿con cuánto deseo me acerco al sacramento del altar? Porque la Eucaristía debería mediar en nuestra vida como obra del Espíritu Santo y hacernos decir: qué hermoso es participar de tu vida en la tierra. Participo una vez por semana y eso no me basta. Participo una vez por día y eso no me basta. Es tan bello participar del misterio de tu vida que quisiera participar en cada momento. Por eso la Iglesia exclama: ven, Señor Jesús, ven pronto, porque la Eucaristía me da más hambre. Participo de la Eucaristía una vez por día y es el paraíso, es resurrección, es el reino de los cielos ya aquí, porque doy al Espíritu Santo la posibilidad de obrar en mi vida y en el mundo. Y eso tiene sabor a poco. Qué lindo será vivir esto cada instante en la eternidad. El pan de la Eucaristía debería ser escuela que aumente nuestro deseo de su segunda venida, y en cambio no. Se nos ha convertido un poco en rutina, una rutina saludable, sí, pero se nos ha perdido ese impulso hacia el misterio de la eternidad. Este es el impulso de la expresión de la comunidad después de haber visto sobre el altar el misterio de la encarnación. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Si es tan hermoso verte un instante, un momento tan breve, cuánto más lo será verte por toda la eternidad. Porque en su segunda venida, toda la historia, toda la creación, el sol, la luna y las estrellas, los animales, las plantas, las piedras, nosotros, todos vamos a participar para siempre del misterio de su venida. El Espíritu Santo, en el misterio del altar, nos educa a la espera. ¿Cómo lo hace? Lo hace porque no nos satisface. No nos satisface, más bien nos hace sentir que es poco. Y así aumenta nuestro deseo porque aumenta nuestra hambre. No nos satisface y no nos conforma porque es el Espíritu Santo el que nos patea el nido. Nosotros quisiéramos que con la Eucaristía se aquietase nuestra vida y no. El Espíritu nos cuestiona, nos llama a la conversión, al cambio, a dar testimonio, nos llama a salir de nosotros mismos. Acuérdense lo que dijo San Pedro en el Tabor, en la Transfiguración. Qué bien se está aquí, hagamos 3 carpas. Y comenta el evangelista, no sabía lo que decía, porque el Espíritu de Dios pretende impulsarnos y sacarnos de esa calma chicha de nuestra existencia conformista. Todo lo contrario es lo que pretende el mal espíritu, aquietarnos y que hagamos un nidito cómodo, sin cambios, sin cuestionarnos nada. Un nido construido con nuestros pecaditos normales, para los cuales siempre tenemos alguna explicación o justificación. Esos pecaditos que impiden la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque nos acobachamos en esos nidos y guay a quien nos sacuda la rama.
Ni siquiera al Espíritu Santo se lo permitimos. Nos gustaría navegar en aguas tranquilas, en charquitos controlados. Nos gustaría pescar en una pecera, sin riesgo. El Espíritu, en cambio, nos lleva mar adentro. Acuérdense de los discípulos en medio de la tormenta, donde las olas se encrespan y el viento arrecia. Y nosotros sabemos que en esa nave no hay peligro, que esa nave nos lleva a un puerto seguro. Esta es la proclamación de la Iglesia, la fe y la esperanza de que Cristo va a volver y el deseo de este regreso. Es que el mundo se está desmigajando, dirá alguno. No tengas miedo, Cristo volverá. Es que ya no entendemos nada, todo está patas para arriba. No temas, Cristo volverá. ¿Pero cuándo? Cristo ya está volviendo. Vuelve en el amor. Cuando los hombres vivimos en el amor gratuitamente, porque creemos que hay una esperanza y creemos que el mundo está orientado hacia el bien y no hacia el mal. Y eso porque Jesús vuelve. Si vivimos en esta fe, en esta esperanza y en este amor, Cristo ya está viniendo. Pasaron 2023 años de su venida y estamos a un instante de su regreso, porque Jesús puede volver ya, puede volver ahora. ¿Pero cuándo? Ninguno lo sabe, ni siquiera el Padre, lo dijo el mismo Jesús. Lo esperamos y es una espera cierta. Lo decimos en el credo. Subí a los cielos y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Si no estuviera el Espíritu Santo para alimentar nuestra esperanza con el sacrificio del altar, nuestra espera estaría muerta. Quiero que leamos o que reflexionemos sobre algunos textos de la Escritura que nos hablan de esta acción del Espíritu que nos educa para la espera. El primer texto es de San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, y dice así: Ahora bien, lo que se exige a los administradores es que sean fieles. En cuanto a mí, bien poco me importa el ser juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano, ni siquiera yo mismo me juzgo. De nada me remuerde la conciencia, aunque no por esto me considero inocente, porque quien me juzga es el Señor. Así pues, no juzguen antes de tiempo, dejen que venga el Señor. Él iluminará lo que se esconde en la oscuridad y pondrá de manifiesto las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que merezca. La espera de Pablo en el regreso del Señor es inminente. Como la iglesia primitiva pensaba que Jesús iba a volver inmediatamente. Y dice Pablo, Él iluminará lo que se esconde en la oscuridad y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. La segunda venida de Jesús será una revelación, pero no será una revelación desde arriba. Dios ya se reveló al hombre en Jesucristo. La segunda venida va a ser otro tipo de revelación, pero desde abajo. Nosotros nos revelaremos ante Dios. ¿En qué sentido? Ningún secreto de nuestro corazón quedará escondido. Todo lo que somos vendrá a la luz. Y aquí no se trata de juicio.
Esta revelación de lo que está oculto en nuestro corazón es algo bueno. Es lo que hacemos cuando nos preparamos a la confesión, con la ayuda del Espíritu Santo, para pedir perdón, pero sobre todo para pedir gracia. Porque reconocemos que esos deseos de nuestro corazón, esos deseos que se traducen en obras, son causa del mal en mi vida y en la vida de los que me rodean. Pero en ese día la revelación será plena. Para el juicio, para la condena, no. Ni para juicio ni para condena. Para que seamos como el hijo pródigo que se da cuenta de que la está pasando mal lejos de la casa de su padre. Y dándose cuenta de que la está pasando mal, dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Pero para llegar a este momento del me levantaré, necesitamos la gracia del Espíritu. Necesitamos que ilumine nuestro corazón. En ese momento que nosotros llamamos conversión, que significa darse vuelta. En ese momento de la conversión, es decir, que ya no damos la espalda a Dios, sino que lo miramos de frente, cara a cara, en ese momento me levantaré, iré a la casa de mi Padre y nos damos vuelta, lo miramos cara a cara y Él nos ve. Y como el padre del hijo pródigo sale corriendo para abrazarnos. Necesitamos que el Espíritu ilumine nuestra vida, ilumine lo que está escondido en nuestro corazón, porque eso que está escondido nos hace daño. A nadie le interesa controlarte, a nadie le interesa juzgarte. Esa iluminación del Espíritu es el principio del me levantaré. Y cuando decimos me levantaré, cuando cada uno de nosotros dice me levantaré, el único que gana soy yo. Cuando cada uno de ustedes dice me levantaré, el que gana es cada uno de ustedes. Veamos otro texto de la carta a los Hebreos. Como ustedes saben, la carta a los Hebreos, que siempre, o la tradición decía que era de San Pablo, no es de San Pablo, pero está en la Escritura. Dice en el capítulo 10, recuerden aquellos primeros tiempos en los que después de haber sido iluminados, soportaron un combate tan grande y doloroso. Algunos fueron públicamente injuriados y tuvieron que sufrir tormentos. Otros se hicieron solidarios con los que soportaban tales cosas. Tuvieron en efecto compasión de los encarcelados, soportaron con alegría que los despojaran de sus bienes, sabiendo que tenían riquezas mejores y más duraderas. No pierdan, pues, esta confianza que les proporciona una gran recompensa, pues tienen necesidad de perseverar para que, cumpliendo la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de poco, de muy poco, un poco más, y el que tiene que venir, vendrá sin tardar. Y mi justo vivirá por la fe, pero si retrocede cobardemente, ya no me agradará. Pero nosotros no somos de los que retroceden cobardemente y terminan sucumbiendo, sino de aquellos que buscan salvarse por medio de la fe. El contexto de esta carta es el de una comunidad perseguida y maltratada. Estaban mucho peor que nosotros. No se enredaban en cuestiones filosóficas ni en sofismas intimistas. A estos cristianos, solo por el hecho de haber sido bautizados, esa iluminación de la que habla la carta,
solo por el hecho de haber sido bautizados, los metían en la cárcel y los mataban. Y en ese momento encontramos este versículo 37. Dentro de muy poco, un poco más, y el que tiene que venir, vendrá sin tardar. Tendríamos que aprenderlo de memoria. Tendríamos que decirlo todos los días. Dentro de muy poco, un poco más, y el que tiene que venir, vendrá sin tardar. El Espíritu Santo es consuelo en la prueba, pero no nos libra de las pruebas. Las pruebas estuvieron, están y estarán. Nos conforta, nos consuela, pero no nos quita los problemas. Leamos un último texto que muestra la obra del Espíritu en la comunidad que está esperando el regreso del Señor. El Espíritu los mantiene despiertos en la espera, no los deja dormirse. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los habitantes de Samaria habían recibido la palabra de Dios y les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había venido sobre ninguno de ellos. Solo habían recibido el bautismo en el nombre de Jesús el Señor. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. El texto nos habla de algo muy específico. Estos samaritanos habían sido bautizados, pero aún no habían recibido el don del Espíritu. Y este pasaje es importante porque distingue dos momentos de la recepción del don del Espíritu. Dos momentos que nosotros celebramos primero en el bautismo y después en la confirmación. Siguiendo lo que nos dice este texto que hicieron los apóstoles, la Iglesia nos unge con el crisma dos veces, en el bautismo y en la confirmación. Y en esta confirmación recibimos la plenitud del Espíritu Santo. Y la Iglesia oriental, en cambio, ya sean los católicos o los ortodoxos, no hacen esta distinción. Solo tienen una unción bautismal. Y para entender esta diferencia, tenemos que explicar algo de la historia, pero que es importante para entender el sentido del sacramento de la confirmación. El rito que nosotros usamos en la Iglesia de Occidente fue instituido en el siglo III por el Papa Hipólito. ¿Y qué significa esto? Que el rito, que esta liturgia que nosotros seguimos en la Iglesia occidental nació en tiempos de persecución, porque las persecuciones en la Iglesia antigua terminaron en el siglo IV. Y aquí está lo importante. Nosotros tenemos una primera crismación en el bautismo, pero desde el siglo III había una segunda crismación que se hacía antes del martirio. Cuando un cristiano era condenado a muerte a causa de su fe, la Iglesia los ungía de nuevo con el sacramento de la confirmación. Por eso, el sacramento de la confirmación se da en edad adulta, porque es el sacramento del martirio, y los mártires pedían al Espíritu la gracia de no desesperar en el tiempo de la prueba. Los orientales, en cambio, no hacen esta distinción, porque la liturgia oriental surgió en el siglo V, un siglo después de que hubieran terminado las persecuciones. Nosotros en la Iglesia occidental hemos conservado esta segunda crismación como memoria viva del martirio que ha caracterizado a la Iglesia de Roma. Porque la Iglesia occidental, la Iglesia de Roma,
que estaba más cerca de la capital del imperio, era la que sufría más fuerte las persecuciones, más que la Iglesia de Oriente. La consecuencia de esto es que nosotros conservamos la segunda crismación. La confirmación es el sacramento de los mártires. Es el sacramento de quien dice: yo estoy preparado para dar testimonio, porque en griego testimonio o testigo se dice mártir. Yo estoy preparado para dar testimonio de mi fe hasta el punto de dar la vida. Por eso el color de los ornamentos litúrgicos para el Espíritu Santo, es lo que siempre pregunta Anita, es el rojo. El color rojo para el Espíritu Santo es porque el sacramento en que recibimos la plenitud del Espíritu Santo es la que nos mantiene firmes para dar testimonio hasta el punto de entregar la vida. Es rojo porque el Espíritu Santo hace esto. Suscita en la comunidad de los creyentes un deseo tan grande del regreso de Cristo que le hace olvidar, o mejor, le hace superar el miedo a la muerte. Es el Espíritu el que fortalece a la comunidad para que pueda dar testimonio siempre e incluso con la propia vida. El Espíritu Santo es el consolador, es el que nos consuela en la prueba, pero nunca nos quita las pruebas. ¿Se acuerdan que en el sacramento de la confirmación, después de la unción con el crisma, el ministro, que es el obispo normalmente, daba una cachetada? ¿Se acuerdan? Esa cachetada es recuerdo del martirio, es recuerdo de los golpes de la vida para los cuales nos prepara esa unción, para poder afrontarlas con fe, con la fuerza del Espíritu. Ahora ya no se da esa cachetada, demasiado violencia, como también se perdió el sentido de la confirmación como unción para el martirio. Aunque lo hayamos olvidado, la confirmación es siempre don del Espíritu, don que nos prepara al martirio, don que nos fortalece para dar testimonio. El Espíritu Santo es fuerza de los mártires, de los testigos. Debe suscitar en nosotros esa fuerza para que demos testimonio. Cada día, a través del pan del altar, el Espíritu Santo suscita en nosotros el deseo de la espera de que Cristo vuelva pronto. Desde hace 2000 años, la Iglesia invoca y llama a Cristo gritando: ven, Señor Jesús. La esposa le dice al esposo: espero que vuelvas, tenés que volver. Cuando nos toca pasar por momentos de prueba, no nos olvidemos que hemos recibido un don que hemos recibido justamente por esto, es el crisma. Todos lo hemos recibido, primero en el bautismo y plenamente en la confirmación. Ungidos con el crisma de los mártires, fuimos, somos y seremos sostenidos, conservados en la prueba por el Espíritu. Solo si nos abrimos a su obra. ¿Y cómo nos abrimos a la obra del Espíritu? Para saber si nos abrimos a la obra del Espíritu, tenemos que mirar la Escritura, nada más, el Evangelio, porque el Evangelio es el espejo de nuestra vida. La medida del amor, según el Evangelio, no son mis sentimientos, porque el amor no es un sentimiento. Padre,
No puedo perdonar a esa persona porque me ha hecho esto y lo otro, me ha hecho sufrir. No puedo amarlo. La medida del amor no son tus sentimientos, son tus acciones, son nuestras acciones. Le cerraste la mano a tu hermano, le cerraste la puerta. Eso es cerrarse al Espíritu. La medida del amor se ve concretamente, puertas abiertas y manos abiertas, o puertas cerradas y manos cerradas. Si queremos el sostén en la prueba, tenemos que abrirnos a la obra del Espíritu. Si queremos abrirnos a la obra del Espíritu, tenemos que abrirnos a los otros. Entonces sí, el Espíritu Santo entrará en nosotros y se volverá fuerza en nosotros. A partir de elecciones concretas, no a partir de sentimientos. La medida del amor no puede estar al nivel del sentimentalismo. Está al nivel concreto de mis obras. Puertas abiertas o puertas cerradas, mano abierta o mano cerrada. San Ignacio de Antioquía, mientras estaba en la cárcel, en el siglo II, estaba en la cárcel esperando el martirio y escribió una serie de cartas, y en una de esas cartas dice: trigo soy de Dios, trigo soy de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. La medida más alta del amor es Jesús. Jesús que lava los pies, que da el pan de su cuerpo, que da la vida por los suyos, incluso viendo que los discípulos le dan la espalda y que lo traicionan, que no soportan la prueba, y viendo que se alejaban, que lo traicionaban, que le daban la espalda, sin embargo, seguía dando la vida hasta el final. Esta es la medida más alta. Esto es lo que hace el Espíritu en nosotros, si le damos espacio. Amar a pesar de. Tenemos muchos motivos para no hablar. Este me hizo esto, el otro me hizo aquello. Amar a pesar de. Ven, Señor Jesús. Esto es lo que repite la esposa desde hace 2000 años. Ya llega el Espíritu, nos da la fuerza y nos ayuda a repetir, porque no sabemos cómo hacerlo convenientemente. Ven, Señor Jesús, ven, Señor. Dentro de muy poco, un poco más, y el que tiene que venir, vendrá sin tardar. Muchas gracias.